Mucho gusto. Mi nombre es Mr. Poke y estás a punto de adentrarte en un canal dedicado a hablar de detalles que pasan desapercibidos dentro de los videojuegos y lo que los rodea. Como no podría ser de otra forma, vamos a comenzar hablando de una mecánica de la primera generación de los juegos de Pokémon. Mecánica que oculta un detalle que suele pasar desapercibido. Así que, pónganse cómodos. Probablemente por un impulso de nostalgia volví a jugar Pokémon Rojo, pero lo quise jugar de forma distinta, así que fui a la página de Retro Achievements y terminé por jugar el desafío del Profesor Oak para esta edición. Quizás merezca su propio video en algún momento, dado que esta modalidad es bastante restrictiva, pero lo importante en este caso es que me hizo recordar que no existe una secuencia en la cual uno deba derrotar a los líderes de gimnasio en esa región. Para quien no lo sepa, en la primera generación es posible vencer a los líderes en un orden completamente diferente a la tarjeta de entrenador, saltando de Misty hasta Koga si así lo desea el jugador. Lo importante de este desafío es que me puso a reflexionar. ¿Los programadores hicieron una broma en el orden de los intercambios en la primera generación de Pokémon? Para entender este razonamiento hay que rascar en aspectos de la franquicia. Pokémon tiene influencia de lo que alguna vez fue Ape, en particular lo que es ahora Creatures Inc., que ha estado implicada desde la creación de los primeros juegos de la franquicia. Para quien no conozca, Ape fue parte del equipo encargado de desarrollar el primer Mother, en aquel entonces dirigido por Shigesato Itoi. Incluso tras su cambio a Creatures Inc., la filosofía de Itoi se impregnó en los juegos de Pokémon. Esta filosofía consiste en hacer guiños y bromas obviamente absurdas dentro de la trama. A fecha de hoy se mantiene en pie. En cuanto al apartado de los intercambios, la broma más famosa que existe por parte de los desarrolladores es el Haunter presente en la cuarta generación. Esta broma fue bastante efectiva en su momento y frustró a más de uno. A la fecha aún persisten los memes. Personalmente fui uno de los que cayó en esto y no son recuerdos bastante agradables, pero aún cuando en mi inocencia aún no entendía por qué no evolucionaba el maldito Haunter a un Gengar. En fin, el recuerdo de Gaspar persiste hasta nuestros días. Pero cuando uno juega Pokémon Rojo de una forma poco convencional, no puede dejar de obviar que lo más probable es que las bromas en los intercambios originaran desde la primera generación con este desgraciado. No se me ocurre ninguna otra cosa que no sea una burla cuando pienso en este Lickitung. En sí mismo, Lickitung es una majadería. Cambiar un Slowbro por él es muy malo en cuanto a estadísticas y estrategias se refiere. Slowbro es un Pokémon más difícil de conseguir que cualquiera de los intercambios hasta ese momento y es infinitamente más útil en esa generación. Generalmente, la gente no suele considerar a Lickitung como un intercambio injusto. Preguntando a personas que han jugado la primera generación, siempre justifican a Lickitung con "es raro y es la única forma de conseguirlo dentro del juego", lo cual es cierto para las versiones internacionales, pero no tanto para las japonesas y mucho menos cuando eventualmente salió a la venta Pokémon Amarillo. Se obvia mucho que Lickitung es un mal intercambio por su rareza, pero creo que se está sobreestimando su obtención en favor del coleccionismo por encima de su intención original. Pensemos por un momento, ¿qué intercambios tenemos hasta ese momento? ¿Y cómo la lógica interna del juego puede meterse con el jugador? Pero para esto hay que hacer un ejercicio que no es muy común y no se le ocurre a todas las personas, particularmente porque no se priorizan los Pokémon de intercambio durante la partida. En pocas palabras, si queremos entender esta broma, hay que usarlos. Esto en sí no es una mala idea. Un Pokémon por intercambio sube más rápido que el resto, lo cual es una ventaja en sí misma, pero impide que lo puedas controlar llegado a un determinado nivel si no tienes una determinada medalla. No obstante, subir de nivel en la primera generación es un suplicio y realmente es útil tener Pokémon de intercambio para aprovecharse de esta mecánica. Ahora bien, revisemos cuál fue la lógica de los intercambios en las primeras versiones de los juegos de Pokémon, comenzando con cuáles son posibles de acuerdo con el avance del jugador. El primer intercambio posible dentro del juego, que realmente podemos aprovechar,
ocurre en la ruta 5 en la entrada de la vía subterránea. En este sitio se intercambia un Nidoran hembra por un Nidoran macho. Su finalidad recae en simplemente introducirnos las ventajas y desventajas del intercambio dentro del propio juego. La propia mecánica en sí, si decidimos intercambiar con otro jugador. Nos darán un Pokémon común, por otro un poco más raro de conseguir, pero el que nos darán tendrá la capacidad de subir rápido de nivel. Es decir, es una ganancia para el jugador. Pocos requisitos, una ventaja. El próximo Pokémon en poder intercambiar lo encontramos en Ciudad Carmín. Sin lugar a dudas, la primera advertencia al jugador de que no todo lo que brilla es oro, pero pasa desapercibido. Básicamente el intercambio consiste en dar un Spearow, un Pokémon que se consiga en la ruta 4 o 3, por un Farfetch. Es un intercambio de un Pokémon común por un Pokémon raro e imposible de obtener. Aunque ninguno de los dos es de mucha ayuda contra Surge, ambos son del tipo volador. De hecho, en términos de estadísticas, es mejor evolucionar un Spearow a un Fearow, sobre todo si lo necesitamos para el cuarto gimnasio. Pero la intención del intercambio es que el jugador baje la guardia al darle algo raro por algo común. Además, el jugador experimentado sabe muy bien que Farfetch es muy útil como soporte de máquinas ocultas. En sí mismo, este intercambio es una advertencia sutil, pero con una intención disuasoria, pues solo alguien con paciencia podría percatarse del error. Y el hecho de dar algo raro es un incentivo para continuar los intercambios. Podemos considerar esto como un intercambio positivo si de verdad queremos usar un Farfetch, aunque potencialmente podría ser algo malo. El siguiente Pokémon en poder intercambiar aparece en la ruta 11 y es un Nidorino por un Nidorina. La intención particular de este intercambio es decirle al jugador que la línea evolutiva de los nidos no evoluciona por este método. Recordemos que la piedra lunar existe y los programadores deben dejarle pistas al jugador de qué no hacer. Este escenario sirve exclusivamente para enseñar este aspecto al jugador, además de ser una ganancia para él si quiere obtener a los dos nidos o retratarse de haber cambiado al Nidoran pasado en la ruta 5 y tener de vuelta a un Nidorina. Espera, dicen que me estoy equivocando, que no podría intercambiar a mi Nidoran de la ruta 5 por Nidorina. ¿De qué hablan? Si en la ruta previa yo intercambié a mi Nidoran hembra por un Nidoran ¿Cómo podría olvidarlo? Las versiones internacionales cambiaron esto. Verán, en las versiones japonesas de los juegos, es decir, verde y rojo, el primer intercambio no ocurre como en las versiones internacionales. En las versiones originales, en la vía subterránea, se intercambia un Nidoran hembra por un Nidoran macho. Evidentemente, si el jugador mantiene este Nidoran macho en su equipo, es muy probable que lo vuelva un Nidorino al poco tiempo. Para cuando el jugador llega a la ruta 11, este puede decidir si cambiar al Nidorino o esperar a atrapar un Nidoran macho y volverlo a subir de nivel. Si esto ocurre, el intercambio sería neutro, pero sigue cumpliendo su función de enseñar al jugador que estos dos Pokémon no evolucionan por intercambio. Las versiones internacionales se cargan este punto. ¿Por qué? Es una buena pregunta y aunque yo no tengo la respuesta definitiva de esto, me atrevo a decir que la finalidad fue reducir las probabilidades de que el jugador efectuara todos los intercambios dentro del juego e impedir la broma programada en los juegos originales. Me apoyo en esta conjetura porque esto obliga al jugador a que, en las versiones internacionales, sí o sí necesite evolucionar a un Nidoran macho para volverlo un Nidorino, y así efectuar el intercambio. Al menos si queremos efectuar dicho intercambio temprano en la aventura. Lo cual es una pérdida de tiempo para el jugador y mengua el incentivo de siempre elegir quedarse con los Pokémon de intercambio. Si bien, esto no evita del todo que un jugador mantenga su postura de usar Pokémon de intercambios, sí que va a disuadir a la mayoría de intentarlo, pues ya tendrá una Nidorina en el equipo para ese punto del juego y se vuelve algo ridículo. En cambio, en las versiones originales no es el caso, lo cual vuelve más evidente que se tomaron la broma en serio en Japón. Y para quienes piensen que esto no podría ocurrir, creo que tenemos ejemplos de sobra en videojuegos que han bajado la dificultad o han omitido detalles para facilitar la experiencia del jugador. Cabe resaltar que en los remakes esto se elimina por completo, pues dependiendo de la versión los intercambios entre nidos son alternados, pero de igual forma no están encadenados como si lo estaban en las versiones originales.
Aún con este problema, las versiones internacionales aún le brindan al jugador la pista sobre la evolución de los nidos, y el intercambio es neutral si has conseguido llegar a la zona safari para atrapar fácilmente un nidorino, aunque su utilidad no dista de tener un nidoran extra que sube más rápido de nivel. Por otro lado, el intercambio se vuelve molesto y una lección más para el jugador de tener cuidado con los intercambios nuevamente mata el incentivo de seguir realizándolos, o al menos básicamente hace que el jugador esté en guardia. Definitivamente esto impide que la broma se realice, y es la razón por la que no se menciona mucho al respecto de cómo el Lickitung es un mal intercambio y una broma. Pero no nos adelantemos. El próximo intercambio es el de Abra por Mr. Mime. Aunque tenemos que regresar a la ruta 2, y también es necesario completar el segundo gimnasio y haber conseguido corte en el SSI. Un Abra es un Pokémon difícil de atrapar en la ruta 24, pero no es tan raro. A su vez requiere de subir nivel para que sea útil, y si no tienes otra consola o un buen amigo con otra consola, jamás vas a poder tener una Alakazam. En cambio, Mr. Mime es bastante decente y tiene un tipo fuerte para la primera generación, por lo cual vale completamente la pena intercambiarlo. Evidentemente requiere que el jugador regrese y explore, aunque este tiene la oportunidad de hacer este encuentro si visitó la cueva Diglett, donde hay Pokémon interesantes para luchar contra Sorch. Después tenemos el intercambio de Ciudad Celeste, Jeans, que es el mejor intercambio del juego. Básicamente pide un Pokémon raro que se obtiene de un Pokémon común, Poliwag. Evidentemente es necesario evolucionarlo y va a depender de la exploración del jugador, como con Mr. Mime. Si el jugador se esfuerza y consigue la super caña o la caña buena y evoluciona ese Poliwag, podrá obtener a Jeans. En esta generación, la combinación hielo psíquico es bastante buena, es muy ofensiva y aún no tiene la división entre defensa y defensa especial que sí tiene la segunda generación, por lo que Jeans junto con Mr. Mime es una señal para el jugador de que puede obtener Pokémon fuertes y raros si decide hacer los intercambios del juego. Además, obtener la caña buena, la mínima para obtener un Poliwag, se consigue en la ciudad Fuchsia, antes de conseguir Surf. Por último tenemos a Lickitung. Obtenerla es más difícil que obtener a Jeans, sobre todo en ese punto del juego, y en parte es la razón por la cual se prefiere pasar por alto hasta conseguir Surf y vencer a Koga. No obstante, un Slowbro por un Lickitung. Ese intercambio es peculiar porque invierte parte del sentido de los demás. Pide un Pokémon raro y pide la evolución de este. En ese punto el jugador no conoce un Slowbro, pero ya se debió topar con entrenadores que tienen un Slowpoke, por lo cual puede intuir de quién es la evolución. Ahora bien, la persona que ha intercambiado Pokémon hasta ese momento, que ha conseguido cosas raras, Pokémon fuertes, de rápido crecimiento, básicamente puede obviar que Forfetch es un mal intercambio y tirar todo por intercambiar un Slowbro por un Lickitung. Basta con pescar un Slowpoke y subirlo de nivel. Que en esa generación subir de nivel no es un paseo por el parque. Si el jugador es tan ingenuo para ello y se encarga de subir al Pokémon hasta llevarlo hasta su evolución, tendrá que enfrentarse con la realidad. Y para este punto uno debe pensar: acabo de intercambiar a mi Slowbro por un Pokémon que me está sacando la lengua. ¿Qué significa eso? Más tarde que temprano, el propio jugador probando a Lickitung se percatará de que cometió un terrible error. Esto es peor cuando te pones a crear un Slowbro y tener que pensar que lo vas a dejar por un Lickitung. Y eso duele mucho más. De allí que uno se percate del problema solo cuando de primera mano hace el ejercicio en el desafío del Profesor Oak. O bien, si jugó las versiones japonesas de los juegos, donde la broma está perfectamente diseñada al incentivar el intercambio todo el tiempo. Visto lo visto, es entendible por qué no se habla tanto de Lickitung como un troleo, debido a que básicamente las versiones internacionales tienen modificado este aspecto en la jugabilidad. Pero
no está del todo oculto, y si yo lo pude notar, significa que siempre estuvo todo el tiempo allí. Aún persiste la broma. Como corolario, hay que considerar que el Lickitung no es lo peor que le puede intercambiar a una persona. Haciendo paralelismos, la animación trató de jugar con ese tema, y no por nada Jessie, irónicamente, cambia su Lickitung por un Woofer. Imagino que se encajó muy bien para los animadores y se hizo aposta, aunque Woofer no sería tan inútil en la siguiente generación. Podríamos parar en este punto, pero vamos a revisar qué ocurre con los siguientes intercambios dentro del juego. De hecho, los últimos 3 están presentes en el mismo lugar, el laboratorio de la Isla Canela. Vamos a hablar de cada uno considerando su relevancia para el punto en el que el jugador está en su partida. El primero en este caso sería Ponyta por un Seel. Este intercambio le permite al jugador dar un Ponyta, un Pokémon que se encuentra en la mansión Pokémon, por un Seel. Ambos Pokémon son sencillos de encontrar en ese punto, pero es relativamente bueno si el jugador quiere un Pokémon tipo agua que le ayude contra Blaine. Aunque curiosamente también es tipo hielo, por lo que hay que irse con cuidado. Básicamente el juego ya está poniendo un poco más complicadas las cosas. Aunque sí que es una opción interesante si te la vives únicamente con Pokémon de intercambio. El siguiente es un Tangela por un Venonat. El juego vuelve a darnos un aventón, pues si bien Tangela no nos ayuda en el gimnasio de Blaine, sí que lo hará en el gimnasio de Giovanni. Pero como con Ponyta ya nos lo pone más difícil si queremos usar ese Pokémon. Básicamente nos pide un Venonat, o sea que hay que regresar. Y Tangela tampoco es un Pokémon que destaque mucho. No obstante, en esta generación sí que es un poco más difícil de atrapar. El último intercambio es un Raichu por un Electro. Este intercambio es curioso porque no es simétrico entre versiones. En Pokémon Rojo te pide que inviertas un Pikachu y una Piedra Trueno en él si quieres este Pokémon temprano en la aventura. En cambio, en Pokémon Azul vas a acudir a la central de energía y atrapar un Raichu. Otro intercambio raro y sin aparente beneficio. Para fines del propio juego, no veo tanta utilidad en este intercambio, salvo que quieras obtener un Electro rápido sin subir de nivel un Voltorb, si te gusta más el moveset de Electrode, o si fuiste muy tonto para evolucionar un Pikachu con malos movimientos. En este caso, el intercambio favorece completamente al jugador. Cabe mencionar que este intercambio tiene sus usos prácticos para Pokémon Stadium, ya que te permite ingresar un Electrode en la copa de bajo nivel, siendo lo mismo para Mr. Mime. Independientemente de este asunto, no es tan útil y dudo que para ese punto de la partida el jugador no se haya topado con un Electrode o un Voltorb y no pueda discernir si vale o no la pena el intercambio. Nuevamente, tiene la ventaja de ser un tipo eléctrico que subirá más rápido el nivel, pero si uno quiere esto en la versión rojo, tendrá que gastar una piedra de trueno o esperar hasta vencer el alto mando. Es decir, un mal intercambio para una de las dos versiones y un intercambio neutral o bueno para la otra. Nuevamente un corolario. Debido a la asimetría de este intercambio, en los remakes se decidió que, tanto en la versión Leaf Green como Fire Red, se tuviera que evolucionar a Raichu con una piedra trueno, por lo cual el intercambio se vuelve más costoso y aún menos atractivo. Para finalizar, quiero resaltar que probablemente nunca me habría dado cuenta de este asunto si no hubiera regresado a jugar la primera generación. Además, detalles como este solo se aprecian cuando uno juega de manera distinta a lo que está acostumbrado a jugar. Si uno lo ve desde lejos, no puede profundizar en estos temas. O bien, si nunca ha jugado siquiera, puede minimizar el motivo de la broma dentro del juego. Yo personalmente los invito a intentar jugar siguiendo el ritmo de los intercambios y usando solo estos Pokémon para que prueben a qué me refiero. Esto implica que el motivo de los intercambios se altera entre la versión japonesa de Pokémon Azul y también respecto a Pokémon Amarillo, pues distan mucho los intercambios presentes en estos juegos respecto a Pokémon Rojo, Azul y Verde. Y sería interesante ver cómo las mecánicas se modifican en estos juegos. Sin embargo, eso será en otra ocasión.